Domingo de Quincuagésima. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si yo hablase todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, y no tuviese caridad, sería como metal que suena o campana que retiñe. Y si tuviese el don de profecía y penetrase todos los misterios, y poseyese toda la ciencia, y si tuviese toda la fe hasta poder trasladar los montes de una parte a otra, y no tuviese caridad, nada sería. Y si distribuyese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo a las llamas, no teniendo caridad, nada me aprovecharía. La caridad es paciente, es benigna. La caridad no es envidiosa, no se jacta, ni se ensoberbece. Nada hace inconveniente, no busca su provecho, no se irrita, no piensa mal, no le agrada la iniquidad, mas se complace en la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca fenece. Terminarán las profecías y callará el don de lenguas, y la ciencia desaparecerá. Ahora es imperfecto el conocimiento e imperfecta la profecía. Mas cuando llegue lo que es perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, discurría como niño. Mas cuando fui ya hombre, di de mano a las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, de forma confusa, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, mas entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, pero de las tres la mayor es la caridad. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús aparte a los 12 apóstoles y les dijo: Mirad, que subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo cuanto está escrito por los profetas del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles y escarnecido y azotado y escupido. Y después que le hayan azotado le matarán, y al tercer día resucitará. Ellos, sin embargo, no comprendieron nada de esto. Semejante lenguaje les era desconocido, y no entendían lo que les decía. Y aconteció que acercándose a Jericó estaba un ciego sentado a la vera del camino, pidiendo limosna. Al oír el tropel de la gente que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces exclamó: Jesús, Hijo de David, compadécete de mí. Y los que iban delante le increpaban para que callase. Mas él gritaba mucho más: Hijo de David, compadécete de mí. Jesús, parándose, mandó que se lo trayesen. Y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? Respondióle: Señor, que vea. Y díjole Jesús: Ve, tu fe te ha salvado. Y en el mismo instante recobró la vista y seguía glorificando a Dios. Y al ver este espectáculo todo el pueblo celebró las alabanzas de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el domingo de Quincuagésima, justo antes de tiempo de Cuaresma, que comienza este miércoles próximo, miércoles de ceniza. Entonces es bueno que tal vez les explique un poco sobre el espíritu de tiempo de Cuaresma, para que ya desde este miércoles comiencen a vivirlo, a practicarlo y a aprovecharse de este tiempo que tiene una gracia especial para ayudarnos a convertirnos. Entonces, tiempo de Cuaresma es igual a tiempo de conversión, ¿verdad? Entonces, es un tipo de preparación
al tiempo pascual, al tiempo de la resurrección. Es un tiempo de preparación para unirnos a la pasión de Cristo en la Semana Santa. Así que hay que purificarnos para podernos unir mejor a la pasión de Cristo y igualmente aprovechar mejor los frutos, las gracias de tiempo pascual. Así que debemos comprender claramente que conversión quiere decir ponerse en orden con Dios. O sea, que nuestra vida esté en orden con Dios, es decir, con su voluntad, con su ley, con sus preceptos, y eso hace que podamos salvarnos, que podamos ir al cielo. Si estamos en orden con Dios, es cuando estamos en estado de gracia. Estamos en orden con Dios en el sentido que tenemos la gracia y que somos sus hijos, y por eso podemos salvarnos. Pero un alma que no ha purificado suficientemente su alma, a sí misma, todavía no está suficientemente en orden con Dios. Quiere decir que tiene que pasar por el purgatorio. Así que la purificación, la conversión, no es solo estar en orden con Dios para salvarnos, sino estar en orden con Dios para no ir al purgatorio. Y también estar en orden con Dios para santificarnos. Una persona que está más en orden con Dios es porque es más santa, porque está más unida a Dios, porque todo lo que ella hace está en su voluntad y por eso es santa. Esa santificación es para todos los cristianos, y debemos buscarla también en este tiempo de Cuaresma, para podernos salvar, para poder evitar el purgatorio y para podernos santificar. Entonces este orden que Dios nos lo pide, debemos comprenderlo para poderlo practicar, para poderlo llevar a cabo. Y hay dos órdenes que son el interior y el exterior. El orden interior es el orden que debemos buscar en nuestra vida interior, y esa es como ya había dicho en otra ocasión, había hablado de la ascética cristiana, pues es particularmente la ascética cristiana que nos ayuda a encontrar este orden interior, a corregirlo, a mejorarlo, ¿verdad? Para que podamos, como decía antes, salvarnos, evitar el purgatorio y santificarnos. Entonces, el orden interior es ante todo el estado de gracia. Una persona que está bien con Dios, principalmente lo está porque está en estado de gracia. Entonces, este estado de gracia es importantísimo y que debemos mantenerlo siempre, en toda situación. Que no haya un instante de nuestra vida en que estemos en pecado mortal, y si lo hubiera, si pasara, no olvidar de enseguida hacer un acto de contrición, aun si no como hoy hay tanta carestía de sacerdotes, podemos hacer un buen acto de contrición y Dios ya nos perdona el pecado, con la condición de que lo confesemos cuando sea posible. Entonces ese pecado mortal puede ser evacuado si nosotros tenemos ese cuidado de pedir enseguida perdón. Si por ahí tuviéramos una fragilidad, un momento, algún pecado grave, entonces podemos enseguida reconciliarnos con Dios y mantener ese estado de gracia. No corramos nunca el riesgo de pasar mucho tiempo sin estar en estado de gracia. Es muy peligroso porque no sabemos cuándo Dios nos va a llamar. A todos nos puede pasar una muerte, un accidente, cualquier cosa, y debemos siempre estar en estado de gracia. No corramos el riesgo, no juzguemos con toda una eternidad, ¿verdad? Por esa negligencia, decir después.
Y entonces por eso el tiempo de Cuaresma es sobre todo indicado para hacer una buena confesión, una confesión bien hecha, antes de la Semana Santa. También, como decía, debemos purificar nuestras culpas, porque aun si estamos en estado de gracia, debemos purificar los penas debidas al pecado, ¿verdad? Debemos purificar esos pecados que, aunque están perdonados, no han sido suficientemente expiados en la culpa, en la pena temporal, ¿verdad? La pena eterna es perdonada, pero no siempre la pena temporal. Esa pena temporal debemos expiarla, debemos purificarla con penitencia, con buenas obras. Entonces, la purificación de nuestros pecados todos los días, purificar nuestro corazón, purificar nuestro amor a Dios, hacer obras virtuosas que por definición pues son difíciles, exigen un esfuerzo, una lucha. Entonces no creamos que la vida cristiana es algo siempre agradable, algo fácil. No hagamos creer eso a los niños, no hagamos creer eso a las personas que viven con nosotros. Y la vida cristiana es una lucha constante y una lucha cuesta. Así que no nos dejemos engañar por ese ideal moderno de la gente que solo quiere cosas agradables. Y bueno, a veces Dios nos da cosas agradables, a veces Dios nos da un bonito día, a veces Dios nos da cosas buenas, pero no todo es así, debemos aceptarlo. Eso, gente quiere evacuar completamente el sufrimiento, evacuar completamente los esfuerzos, las penas, pues no es posible. Hagamos la idea que siempre habrá algo que soportar en esta vida. También el tiempo de Cuaresma es en el orden interior, es corregir las costumbres, es decir, nuestros hábitos, nuestras maneras de actuar, de ser, hay que corregirlas. Así que si tenemos algo que no es bueno, pues en esta Cuaresma debemos tratar especialmente de luchar contra nuestros defectos, contra nuestros vicios, y eso es un esfuerzo, ¿verdad? Por eso se hace penitencia, para doblegar las pasiones. No es también para expiar nuestros pecados, sí, pero también es para doblegar nuestros vicios, nuestro egoísmo, ¿verdad? Hay actos de penitencia que son un poco difíciles, ¿verdad? Como el ayuno, que no tratemos de tener la idea de evitar de limitarse siempre a lo que es obligatorio. Es típico de los católicos tibios, de los católicos liberales, hacer solo lo que es estrictamente obligatorio. Ciertamente hoy se ha disminuido demasiado la penitencia y actualmente en el estado actual solo se obliga a hacer ayuno y abstinencia el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, y todos los viernes del año la abstinencia. Pero eso no es suficiente, aunque no hay una obligación bajo pecado. De todos modos necesitamos hacer penitencia para expiar nuestras culpas, para mortificar nuestros vicios. Entonces hagamos más. Si una persona tiene la salud y tiene la posibilidad, pues se haga más penitencia. Más si a los niños pequeños no es conveniente hacerles hacer ayuno, pero sí se les puede pedir un pequeño esfuerzo adaptado a su edad. Y a las personas muy grandes, que por ejemplo les puede afectar mucho, pues hay que tener una cierta
cuidado con ellas, ¿verdad? Pero debemos todos, si nos sentimos con las fuerzas, hacer un poquito más de ayuno. Yo recomiendo hacer ayuno todos los viernes de Cuaresma, y se puede añadir el miércoles y el sábado, pero incluso se puede hacer más, pero cada quien ve lo que le es posible, y que eso no le haga que esté tampoco indispuesto al punto de que esté malhumorado o que le haga la vida un poco pesada a los demás. Entonces el ayuno debe ser en la mañana una sola comida al día, que es al mediodía, en la cual se puede comer bien, normal, pero en la mañana se puede tomar una pequeña reflexión, por ejemplo un vaso de líquido, puede ser leche, café, y un pan con eso, ¿verdad? Y en la noche tal vez se puede hacer una pequeña merienda, una pequeña reflexión de una sopa y con pan y bebida, que puede ser agua, y no comer entre comidas, ¿verdad? Cuidado, porque eso rompe también el ayuno, que hay la mala costumbre de esas personas que están siempre comiendo, que incluso afecta a la salud, de estar comiendo a todas horas, y acostumbran así a los niños. Entonces eso afecta su templanza y su salud. Entonces el orden interior es ese orden que Dios quiere en nuestra vida interior, ¿verdad? Nuestra vida personal, ese es el que debemos buscar, porque es la voluntad de Dios. Y después está el orden exterior, que también forma parte de nuestra conversión, de la corrección de nuestra vida, y son los deberes que tenemos al exterior, como por ejemplo son deberes sociales, por ejemplo la vida familiar, la vida en sociedad, también en el mundo que vivimos. Entonces hay un orden exterior que hay que tener cuidado, que hay que vigilarlo para ver si estamos bien en orden, porque nuestros deberes con Dios no se limitan a ese orden puramente interior, como lo quieren los liberales, como quieren la gente del mundo, los católicos liberales, que no ven, que no quieren que la vida cristiana también se aplique en la vida social, incluso en la vida política. Entonces no, debemos decir, bueno, es que mi vida social es que yo estoy en orden con Dios, yo hago su voluntad en mis deberes familiares, en mis deberes con las personas que yo conozco, y también en mis deberes sociales, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo? Si no hay algo que desagrada a Dios, que no es conforme a su ley, ¿verdad? Esa vida social en familia, que a veces hay padres de familia que a veces no hacen todos sus deberes, o que no se atreven a hacerlos, a veces por una especie de por no tener problemas, pero hay problemas que hay que afrontar y hay problemas que hay que evitar. Claro está, hay problemas que si uno los puede evitar mejor, pero hay otros que hay que afrontarlos, porque si uno los deja así como están, entonces se agravan. Y entonces ciertamente hay personas o por ejemplo hay hijos que tienen algún problema, y que si sus papás no les dicen nada, ellos van a seguir así, e incluso van a incrementar ese vicio. Entonces los papás tienen el deber de intervenir. Sobre todo es más fácil cuando los hijos son pequeños, porque cuando ya son grandes los padres les cuesta, es más difícil que ya corregir a sus hijos mayores, pero eso no les quita la responsabilidad de los papás, porque a veces no quisieron hacerlo cuando sus hijos eran pequeños y les dejaron rienda suelta, y ya después que son grandes pues ya es más difícil corregirlos. Entonces la corrección de los hijos por los padres debe comenzar
desde que son pequeñitos, ¿verdad? Hay padres que dicen, no, es que está chiquito, no le voy a llamar la atención. No, es un error. Hay que corregir a los niños ya de que están chiquititos, ciertamente con el tacto necesario, pero no hay que dejar a los niños chiquitos a irse con sus inclinaciones que uno ve que no son completamente correctas. Aun si él no se da bien cuenta, hay que corregirlo. Y ya que el niño desde pequeño agarra un pliegue positivo, es más fácil cuando va creciendo que acepte la educación que le dan sus papás y las nuevas directivas que le darán cuando él sea un poco más grandecito. Repito que hay papás o hay mamás que creen que corregir a sus hijos es una falta de caridad, y eso están contagiados, están enfermos de esa educación moderna que no es católica. En la Biblia muchas veces se dice que hay que corregir a los hijos, hablan de que darles con la vara, eso se dice en la Escritura. Así que no se trata de castigar a los niños por castigarlos, sino que a veces cuando las cosas son más difíciles pueden los padres ser más enérgicos, y ya los hijos con el tiempo son dóciles y son mejores y aprovechan mejor los consejos, ¿verdad? Entonces cuando se corrige a los niños desde jóvenes, después es mucho más fácil educarlos y no dan tantos problemas, ¿verdad? Entonces los deberes familiares no son fáciles. Debemos aprender a perdonar al prójimo. Siempre habrá problemas entre las personas, puede pasar, que debe haber caridad, debe haber respeto. Ciertamente hoy hay unas malas costumbres que se han introducido en las familias. En este tiempo hay muchas cosas que son anormales, pero debe haber siempre respeto entre los miembros de una familia. Hay personas que creen que porque son miembros de la familia ya pueden ser demasiado familiares, en el sentido que no se tienen respeto, y no, todos deben tenerse respeto, los hijos a los papás a los hijos en un cierto sentido, y los hermanos entre ellos deben tenerse respeto, porque eso crea mucha armonía. Pero cuando alguna persona, por el pretexto de que dice que es muy cercana a otra, o aunque fuera por solo amistad, no, el respeto debe existir siempre, siempre, en toda situación, porque aún de personas que tienen mucha confianza, si se pierden el respeto, siempre eso crea problemas, siempre crea males, a veces graves. Entonces, que los papás enseñen a sus hijos a respetarse entre ellos, y que no sean indolentes cuando ven que los hijos a veces tienen problemas. Deben tomar parte por la justicia, no por lo que a ellos les acomoda, sino por la justicia, tener el sentido de la justicia. Los papás están ahí para aplicar la justicia. Y ya así, poco a poco, habrá una actitud que es cristiana, pero esa se cultiva, no viene sola, no está supuesta. Dicen, pues eso es lo normal, pero no, lo normal no viene solo. Y después, ciertamente, tener la paciencia con las personas. Hay cosas, por ejemplo, como decía, puede haber problemas entre las personas. No hay que tener rencores, hay que saber perdonar, pero hay que tener en cuenta que hoy hay personas, en este mundo hay personas muy necias, muy obstinadas, que a veces no es que uno les tenga rencor, pero hay que alejarse de ellas, porque son tan obstinadas que no se les puede hacer entender las cosas. Entonces, para evitar problemas, a veces uno toma una cierta distancia, pero no es por rencor, es por prudencia. Así que también
debemos considerar nuestros deberes sociales, porque si los respetamos, estamos en orden con Dios. Y así, sobre todo en esta sociedad moderna, es más difícil servir a Dios, y lo que es muy común en nuestra época es el espíritu mundano, ¿verdad? Que el mundo hoy ya es demasiado poderoso, el mundo es demasiado atractivo, es demasiado fácil, demasiado halagador, así que hay que tener que en este tiempo tener cuidado con nuestros deberes sociales respecto al mundo. Y a veces puede ser la moda, por ejemplo en las mujeres, que si tienen alguna mala costumbre en la manera de vestirse, pues que corrijan esto. En esta Cuaresma aprovechen para corregir todo lo que no va, todo lo que no está bien. Es un tiempo de conversión. Entonces hay personas que que no hacen cosas muy graves, pero que tienen el espíritu de mundo. Es un estilo, es una manera de ser, una manera incluso de comportarse, de hablar, que es mundana y que no place a Dios, que lo sepan claramente. Eso Dios no le gusta. Y esas personas presumidas, altaneras, a veces en un grado menor, a veces en un grado mayor, como fuera, entonces deben corregir eso, practicar la humildad respecto al prójimo, respecto a los demás. Eso ayuda mucho para que se construya una vida familiar estable, que se construya una vida social cristiana. El buen ejemplo de las mujeres es muy importante en su manera de comportarse, de vestirse. Y hay muchas personas que están tan atraídas por el mundo, que creen que todo lo que dice el mundo está bien, y por ejemplo que son escuchan la televisión o escuchan fácilmente lo que dicen los medios de comunicación, que están en manos de los enemigos de Dios, de los enemigos de la Iglesia. Entonces no hay que conformarse a esa mentalidad que nos infunden los medios de comunicación y a todas esas reglas mundialistas que nos quieren volver esclavos, y debemos saber oponernos a todo eso, esa mentalidad. Y hay personas que no oyen a Dios, pero que sí oyen a la televisión. Entonces es una contradicción, ¿verdad? Que se dicen cristianos, entonces no están haciendo la voluntad de Dios y creen ellos que están bien, ¿verdad? Entonces hay personas que viven en concubinato, que abortan, que hacen cualquier tontería, pero se creen personas buenas porque no fuman, porque no tienen exceso de velocidad, porque respetan las reglas que dan hoy los mundialistas en la manera de hacer las cosas, y por eso se creen personas correctas. Pues es una falsedad. El verdadero orden es el orden de Dios, y el falso orden mundial, pues eso es una falsificación para reemplazar el orden de Dios, pero que en el fondo es un desorden, el desorden mundial. Entonces esos deberes sociales debemos ver como Dios los entiende, no como los entienden los enemigos de Dios, no como los entiende la televisión, los medios de comunicación, lo que dice la gente. Cómo los entiende Dios es lo que cuenta, ¿verdad? Entonces hay cosas que se hacen en el mundo que todos los hacen, pero nosotros no lo debemos hacer, porque sabemos que Dios no lo quiere. Eso está fuera del orden de Dios. Por eso también mucha gente que va a la nueva misa, pero nosotros no debemos ir a la nueva misa, porque esa nueva misa es una misa adulterada, es una misa que hace disminuir la fe, es una misa que destruye la vida cristiana con el pasar de los años.
y es como la que hizo los protestantes, y que hizo que esos países que hoy son protestantes, pues que eran católicos antes, porque se volvieron protestantes, porque tenían una misa nueva, tenían un culto que era protestante, ¿verdad? Entonces la nueva misa hace perder la fe con el tiempo, no digo de golpe, pero sí con el tiempo. Por eso no hay que tener ese respeto humano, decir, es que tengo que ir a misa. No, si no tienen la misa tradicional por ahí cerca, pues digan su rosario y únanse espiritualmente a una misa que sea dicha en algún lugar del mundo en ese momento, haciendo la confesión espiritual, la comunión espiritual, y después evitar de ir ese respeto humano que ya se dice, no, pues vamos a ir a la misa tradicional, porque aunque hay esa misa del indulto de las sociedades Ecclesia Dei, a las cuales ellas tienen la misa tradicional, entonces yo puedo ir ahí. Pues no, porque esas sociedades están en complicidad con el Vaticano, aceptan el Concilio Vaticano II, lo cual es muy grave, lo cual es contra la fe, y no hay que esas misas, como nos decía Monseñor Lefebvre, mejor no ir, porque esas misas en cierta manera están por su silencio respecto a los errores del Concilio Vaticano II, pues en cierta manera están autorizando ese concilio, porque no dicen a los fieles nada sobre eso, o lo dicen muy poco, o no lo dicen como debieran. Entonces es mejor no ir a esas misas. Monseñor Lefebvre hay varios lugares donde Monseñor Lefebvre dijo que no se fuera a esas misas del indulto. Y hoy, actualmente, la Neofraternidad San Pío X ya se puede considerar como una sociedad Ecclesia Dei, porque ya está en prácticamente la misma situación. Y ellos mismos dan permiso a los fieles para ir a las misas del indulto, cuando en otros tiempos completamente los desaconsejaban de ir a esas misas. Entonces, ¿por qué ahora sí ya permiten a los fieles de ir a las misas del indulto? Pues precisamente porque ellos ya están en la misma situación que las sociedades Ecclesia Dei. Entonces, no debemos ir a esas misas, porque no es solo, como decíamos Monseñor Lefebvre, no es solo la misa, es también toda la pastoral que va junto, lo que se dice, lo que se enseña, lo que los sacerdotes predican en esas misas, que puede ser nocivo para los fieles. Así que debemos alejarnos de todos esos, y como hay algunos de la resistencia que piensan que se puede ir a esas misas, pero el resultado es evidente, que todos sus fieles se los han dejado a esos sacerdotes de la resistencia que decían que pueden ir a las misas de la fraternidad, pues se han quedado solos, porque esos fieles que han vuelto de la resistencia a la fraternidad San Pío X, finalmente se quedan allá y dejan de ser de la resistencia. Entonces dejan de ver los problemas que tiene hoy la Neofraternidad San Pío X, porque los sacerdotes de la resistencia les dijeron que podían ir allá, y eso en el fondo es sabotear la resistencia, porque muchos fieles se han ido y ya no han regresado. Yo tuve varios casos de fieles que querían ir a mi misa y a las misas de la Neofraternidad, y siempre terminaron quedándose allá, ¿verdad? Porque eso Dios no lo bendice. Dios no lo bendice, y ahí están los hechos. Después, también para ponernos en orden con Dios, debemos practicar los medios, ¿verdad? Entonces debemos buscar el orden interior, el orden exterior, pero necesitamos practicar los medios para llevar a cabo esa conversión, ¿verdad? La conversión de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón,
y esos medios, pues, sobre todo para la vida, para el orden interior, pues son la oración, como ya decía, la penitencia, ¿verdad? La penitencia puede ser externa e interna, ¿verdad? Y generalmente la gente se deja atraer por la penitencia externa, por ejemplo el ayuno, por ejemplo rezar con los brazos decir el rosario con los brazos en cruz, es una buena penitencia que no afecta a la salud y que es muy buena incluso para los niños, no les va a pasar nada, no se van a enfermar. Entonces es una penitencia dura, pero es buena de hacer eso. Y hay otros tipos de penitencias físicas. Entonces la regla en general es que no sean exageradas, porque hay personas que también exageran y pueden afectar su salud. No se trata de afectar la salud, pero hay cosas que sí cuestan, ¿verdad? Y si las pueden hacer, pues bueno, mejor, ¿verdad? Y después está la penitencia interna, esa penitencia que es puramente interior, puede ser la paciencia con las personas desagradables, el esfuerzo para hacer bien nuestros deberes, no quejarnos. A veces tenemos cosas que nos molestan, a veces no es necesario quejarse, y esa paciencia, esa bondad con el prójimo, pues es una penitencia interna, porque pues no se ve. Entonces soportar nuestros propios defectos también es una penitencia. Entonces esa penitencia interna de hacer bien nuestros deberes. También hay otros medios para practicar la penitencia, pues puede ser las limosnas, ayudar al prójimo, personas necesitadas. Ciertamente no podemos ayudar a todos, pero se puede, por ejemplo, ayudar a algunas personas, si podemos, cuando hay posibilidad, darles algo. Y en regla general, cuando hay personas que dicen, es que yo no ayudo a esta persona porque le gusta tomar, pues en ese caso lo ideal no es tampoco no darles nada, sino darles un poco. Pero así que no darles nada, yo creo que también estas personas que toman o también necesitan comer, así que de todos modos necesitan dinero. Así que nosotros cumplimos con darles, y ellos responderán a Dios del uso que hacen de ese dinero. Ciertamente no es necesario darles mucho dinero, pero un poco sí, ¿verdad? Aunque sean gente que no se comporta bien, pero hay que ayudarlos, porque también ellos comen. Y cuando vemos que una persona que realmente estamos seguros que sí necesita ayuda, seamos más generosos. No hagamos esa regla de decir, es que yo doy siempre un peso, yo doy 5 pesos. No, con personas que vemos que necesitan más, podemos dar un poco más, incluso mucho más. Si realmente es una cuestión urgente, podemos dar mucho más. Entonces hay que saber distinguir y no ser tan mezquino de dar un peso, porque hoy con las cosas son tan caras que un peso no le sirve absolutamente de nada. O sea, entonces yo personalmente yo doy 10 pesos cada vez que alguien me pide limosna, porque menos es como que si no le sirve para gran cosa, no sirve de nada. Entonces mejor darles algo que sí les pueda ser útil. Después, así como la limosna, pues todas las obras de caridad, de ayudar al prójimo, ayudar a alguna persona, darle una ayudita. A veces las obras de caridad el domingo no se consideran trabajo. Así que, por ejemplo, si yo ayudo a una persona en el domingo, no es considerado trabajo y no es pecado. O, por ejemplo, alguien que ayuda en una iglesia, que ayuda a limpiar, que ayuda a hacer limpieza en una iglesia, como es una obra de caridad, no hay problema de hacerlo el domingo.
y también no olvidemos de ayudar a la iglesia, que no es solo una especie de obra de caridad, también es una obra de justicia, porque estamos obligados en justicia a ayudar a la iglesia. Entonces no es es que si yo quiero, no, es una obligación ayudar a la iglesia, sobre todo a los sacerdotes que necesitan, que están solos, que no tienen, están en la estructura oficial, y entonces no tienen la ayuda de la estructura de la iglesia, no tienen seguro social, no tienen garantías. Entonces a esos sacerdotes necesitan más ayuda, está claro, debería ser evidente, pero la gente a veces ve la evidencia y no la ve. Eso es una ceguedad. Entonces tratemos de pedir a la Virgen de Fátima, porque ¿qué es lo que nos vino a pedir la Virgen de Fátima en Fátima? Fue la conversión. Entonces, en este tiempo de Cuaresma, pues es muy bien acordarse de las peticiones de Nuestra Señora de Fátima, ponerlas en obra. Pronto será el mes de mayo, acordemos que es el mes de María, así que hay que tratar la Virgen nos pidió conversión y penitencia, entonces es el espíritu de Cuaresma. Entonces tratemos de practicarla, eso que la Virgen nos pidió, por ejemplo, no dejar de hacer nuestro rosario todos los días, de hacer los primeros sábados, que son 4 condiciones, ¿verdad? Confesión, comunión, rosario y 15 minutos de meditación. Entonces hay que hacer eso, hacer eso a los niños para que estén aseguradas su salvación, porque la Virgen lo prometió y dijo que aquellos que hacen esta devoción en los primeros sábados, pues Dios se compromete a darles todo lo necesario para su salvación. Así que a los niños, cuando están niños, es más fácil que lo hagan. Ya que están adultos, a veces se extravían o se pierden y ya no pueden hacer sus primeros sábados. Entonces los papás, yo considero que tienen esa responsabilidad de hacerle hacer a sus niños todos los primeros sábados de mes. Así que como hay tanta carestía de sacerdotes, entonces pueden, en lugar de hacer la confesión y la comunión sacramentales, pues yo aconsejo de hacer la comunión y la confesión espirituales. Y yo pienso que la Virgen se los va a tomar en cuenta, porque es tal la necesidad que hay hoy, y tal la carestía que hay de buenos sacerdotes, que deberían hacerlo en todas las familias, toda la familia junta, para que no se le olvide a alguien. Es que a fulanito se le olvidó esto y ya otra vez tiene que comenzar los primeros sábados. Así que 5 sábados seguidos sin interrupción, decir, por ejemplo, hacer un buen acto de contrición en un espíritu de confesión espiritual, pensar un poquito en sus pecados desde la última confesión, arrepentirse y decir el acto de contrición en reparación al corazón inmaculado de María. Lo mismo la comunión, hay una fórmula especial para la comunión espiritual, es una oración, se puede decir también en un espíritu de comunión espiritual, y después el rosario sin falta, y una 15 minutos de meditación sobre los misterios del rosario. No es necesario que sean todos, pero por lo menos unos 3 o 2, por lo menos, pero en 15 minutos, ¿verdad? Tratar de meditar, reflexionar sobre ese punto. A veces se puede leer un libro que hable de ese tema delante de todos, y se hacen pausas con silencios para que me reflexionen, para que mediten, y ya debe ser por lo menos un cuarto de hora. Y ya con eso ya hicieron su primer sábado. Entonces yo aconsejo mucho a que lo hagan eso en las familias,
que no tienen una misa ahí cerca, una misa tradicional que no sea del indulto, que no sea de la neofraternidad, que no sea una misa que no sea agradable a Dios, y ya Dios les va a recompensar con la salvación, porque la Virgen dijo que si se hacen esos primeros sábados, pues ella garantiza que tengamos todos los auxilios necesarios a la hora de la muerte, y es una gran gracia esa. Entonces yo no sé cómo hay personas que sabiendo eso no se les ocurre y no ven la necesidad de hacer sus primeros sábados. Pero todo eso debe ser hecho en reparación al corazón inmaculado de María. No hay que olvidar, no se trata solo de decir el rosario y hacer todo, sino hacerlo en espíritu de reparación. Y pues para que Dios nos ayude a convertirnos, porque la conversión no es solo obra nuestra, así que también el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a hacer bien nuestras oraciones, para hacer bien nuestras obras de penitencia, que no se mezcle la arrogancia y la vanidad, ¿verdad? Porque hasta ahí se puede mezclar la vanidad. Entonces, hagamos como el ciego del Evangelio de hoy, que con humildad insistió, ¿verdad?, a que nuestro Señor lo oyera, y por eso mismo nuestro Señor lo oyó. Él no hizo caso a la gente que le decía que se callara, que no molestara, que estuviera tranquilo. No, él cada vez que le decían, él gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, hasta que nuestro Señor lo mandó llamar y lo curó, ¿verdad? Le dio esa gracia de la curación. Así que la humildad es muy importante para dejar de ser ciego, ¿verdad? La ceguedad espiritual es el primer efecto de la soberbia. Así que la humildad es una virtud que es útil a todas las virtudes. Así como hay virtudes que todas las virtudes son importantes, pero hay virtudes que son más importantes y que son como los ejes de las otras, son como un eje. Y esas virtudes son virtudes que son de una particular importancia, y por eso debemos pensar un poquito más en ellas, aunque no debemos olvidar las demás. Y esas principales son la fe, porque es el fundamento de todas las virtudes, y después la caridad, porque oímos hoy en la epístola cómo San Pablo hace elogio de esta virtud, y dice que pues sin la caridad pues no hay mérito, no hay santidad. La caridad es la reina de las virtudes, pero también está la humildad, que es la condición de todas las virtudes, porque sin la humildad nada sirve, nada aprovecha en la vida cristiana. Así que una persona que hace cualquier obra de vida cristiana, pero si no lo hace con humildad, pierde el fruto. Así que hay una falsa caridad, hay una falsa fe, pero la humildad nos ayuda a que todas las virtudes sean auténticas. Así que queremos aprovechar bien esta Cuaresma y convertirnos realmente, pues hasta la penitencia física, hasta las obras temporales que hacemos, sino que estén siempre unidas a la humildad, y entonces serán fructuosas y realmente nos aprovecharán. Pidámosle a Dios la verdadera humildad, y para que seamos liberados de la ceguedad espiritual. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.